Tenemos a Pedro Lalanda para empezar. Pedro es ingeniero, consultor, empresario y además emprendedor vocacional, que a mí me alucina con esta edad que ya con una edad que muchos dirían, yo ya no estoy por estas cosas, en todos los fregados en que se mete, con una dilatada experiencia en el campo de la internacionalización empresarial y el comercio exterior. Y lleva más de, casi 50 años dedicado a una permanente actualización de conocimientos, habilidades profesionales en busca de la innovación. Además, es CEO de Blue Star Commodities, presidente de Avant Forum, Alianza de Expertos Internacionales, y miembro de un montón de asociaciones, ¿no? Como el AIB, de Association for International Business, colaborador de CIBER, de Eurica, de COSME, de la Unión Europea. Bueno, ¿para qué vamos a contar más, no? Si nos va a contar su historia. Un aplauso para Pedro. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Saludos a los que ya conozco y a los que no conozco también, por supuesto. Yo tengo un problema muy serio y es que actúo mucho, muevo mucho los brazos, me expreso, esa expresión dinámica del cuerpo, y funcionar con este tipo de micrófono siempre es un problema. Pues cuando no me doy cuenta, suelto. Consecuentemente, perdón por los fallos que en ese aspecto pueda haber. Yo tengo muy poco tiempo, realmente estamos hablando en un lapso de poco más de 15 minutos, hay que hacer algo verdaderamente extraordinario. Es decir, de alguna manera, incluso a lo mejor pensar en quedarse callado, sorprendido, sería la solución. Sería la personificación de lo que va a ocurrir aquí conmigo esta tarde. Porque tenemos un FACA. ¿Cuál es? Bien, tenemos un tiempo muy escaso y con estos FACAs todavía más, que vamos a tratar de aprovechar. Cuando uno tiene en consideración que emprender es aprender. No se concibe el emprendimiento si no se va aprendiendo paso a paso en el camino. Aprender es sinónimo de fracasar. Es decir, vosotros estáis aquí esta tarde, vais a escuchar unas historias que nosotros vamos a contar, y es posible que aprendáis algo. Pero yo os aseguro que cuando se aprende verdaderamente, y ya vosotros lo sabéis mucho, es cuando se fracasa, cuando uno vive en sus carnes el problema. A partir de ahí, el fracaso es garantía de éxito, sin duda de ninguna clase. Es decir, todo aquel que obtiene el éxito sin fracaso, después lo paga. Aquello vuela, da, en fin, no tiene ninguna sensación de estabilidad y el problema siempre aparece. Yo, cuando Javier me pidió que viniera aquí a contar mi vida, realmente se me planteó un problema. Es decir, yo no tengo ningún tipo de obstáculo en desarrollar una conversación. De hecho, lo hago en las aulas, lo hago en workshops, lo hago en cursos, para estar hablando durante 4 horas sobre un tema bien diseccionado, bien desarrollado. Pero claro, contar en 10 minutos, 15 minutos, la experiencia vital de lo que sin duda es más importante en la vida de un emprendedor, que no es el éxito, es el fracaso. No es el éxito lo que cuenta es el fracaso, aunque parezca mentira. Es lo que genera el éxito. Los momentos más importantes son los del fracaso. Así que cuando llegó aquella petición de Javier,
Pues claro, yo si tuviera que hacer una película aquí de todos mis fracasos, pues me podría volver loco, estaríamos 7 años aquí hablando. Así que decidí, voy a tratar de conseguir en ese tiempo una explicación cortita de lo que pueden haber sido los 3 fracasos más significativos en mi vida. El primero, pues fue el principio, valga la redundancia. Pero es que el principio, el primer patinazo, es como el primer cigarrillo en mis tiempos, en que fumarse un cigarrillo a escondidas era, en fin, el sumum de cualquier joven. La primera cerveza, el primer beso, la primer novia o el primer novio. Pues el fracaso, primero, el mío, fue algo muy sencillo. Un grupo de amigos a los que... Esto no me funciona. Bueno, pase. Y si no, cojo el mío, que es el que domino, y ya está, ¿no? Bien. Un grupo de amigos al que, como estáis viendo ahí, yo le llamo futuros empresarios pipiolos reunidos, a la edad temprana, tierna de 16 años, queríamos independizarnos, no tener que pedir dinero a los padres, etcétera, etcétera, y decidimos sacar a flote nuestra característica, nuestra vocación de emprendedores, y fundamos una cosa, porque no se puede llamar ni empresa siquiera. Descubrimos que había una fábrica de yesos, de cuyo nombre no quiero acordarme, que producía figuritas como las que veis ahí en pantalla, que nosotros pintábamos, y después, como los del Tom Manta de hoy, pues íbamos de tienda en tienda, de muebles, de decoración, etcétera, y allí íbamos vendiendo las figuritas, haciendo unos beneficios interesantes, y aquello funcionaba estupendamente. Incluso ya había llegado el tema, estábamos pensando ir al Corte Inglés, que en aquel momento era el Summun, hasta que en un momento, a los 3 meses aproximadamente, empezaron a llamarnos de las tiendas para decirnos sencillamente que aquello, en cuanto se rozaba o se daba un pequeño golpe, se deshacía. Bien, patinazo impresionante, con el que obviamente extrajimos unas conclusiones inmediatas. La primera fue bastante sencilla. Es decir, teníamos, como os podéis imaginar, una ilusión tremenda, estamos ya ganando dinerito, etcétera. Teníamos unas ansias extraordinarias, un impulso formidable, pero todo aquello no valía para nada. No valía para nada porque no habíamos hecho una preparación previa, no habíamos hecho análisis que nos permitieran determinar con toda seriedad si aquello era competitivo. Sabíamos que era más barato, pero no nos habíamos metido para nada en la calidad. Habíamos olvidado meternos en análisis de viabilidad como es debido, con lo cual aquello se quedó en agua de borrajas. Fue el primer patinazo que uno ya lleva en el cerebro toda la vida, y las consecuencias nos vinieron muy bien a lo largo de la carrera profesional. Me consta que de todos los que en aquel momento emprendimos aquellos, algunos ya no están, pero bien, a partir de ese momento, a mí mi padre me tiró de las orejas y me dijo: te tienes que olvidar de todo esto, a estudiar, tienes que... En fin, empezamos el camino normal, universidad, terminamos los estudios, empezamos a trabajar y naturalmente, en un momento determinado, la vena que uno lleva inyectada en sangre del emprendimiento salió a relucir. Fundamos entre varios también una pequeña empresa que tuvo un éxito extraordinario. Desde el inicio había habido una serie de circunstancias que a mí me habían hecho comprender que la expansión de la empresa es fundamental, es un ser viviente que crece, que vive, que se desarrolla y naturalmente que tiene que ir sobrepasando los límites en los que inicialmente se desenvuelve. Había que salir al terreno, al campo internacional, y así lo hicimos con aquella empresa. Como Marco Polo con su caballo, pues yo, ni corto ni perezoso, agarré el vehículo de aquel momento, que era, estamos hablando de los años 70,
un avión, un Boeing 747 de TWA, una empresa que ya no existe, era maravillosa, y me planté en Estados Unidos creyendo que iba preparado. Ahí transcurrieron unos años formidables, son años de sorpresas constantes, continuas, no me voy a parar a citar así ninguna, solamente una especial, es que yo aterricé en Chicago, en aquel viaje, de entrada, y me di cuenta de que yo creía que hablaba inglés, ni hablarle, pero no hablaba inglés, en absoluto. Y a partir de ahí todo fueron descubrimientos, fueron aprendizajes de un día tras otro, etcétera, etcétera, que dieron lugar también a unas conclusiones inmediatas. La primera de ellas no era nada nuevo, ya lo habían descubierto los filósofos griegos hacía 3000 años. Y me di cuenta de que no sabía nada. Sabía que no sabía nada. Y a partir de ahí, claro, me tuve que plantear inmediatamente la cuestión del aprendizaje. Tengo que estar eternamente aprendiendo. No me queda otro remedio. Aparte de eso, concretamente, hablaba antes con mis compañeros de hoy en la ponencia, que todos hemos tenido, en fin, el factor común de los Estados Unidos. Allí aprendí a asumir el concepto de la humildad. Toda la prepotencia que uno en la juventud puede llevar encima, yo conozco todo, sé todo, en el momento en que llega en Estados Unidos a hacer el paso de inmigración y empieza un hombre muy serio a preguntarle ¿a qué viene usted aquí? A partir de ahí empieza a caerse los palos del sombrajo y o se llena de humildad o verdaderamente está perdido. Pero eso después a mí me ha valido en mi vida para casi todo, francamente. Es una experiencia, un concepto formidable que hay que asumir. Yo he estado en países de África paupérrimos, donde me he considerado el último mono de la canasta, entre otras cosas porque no era nativo. Bien, con todo esto vamos a dar un salto rápido porque si no el tiempo se nos va acabando. Tratar de situaros en un restaurante en Minneapolis, donde estábamos reunidos para discutir un asunto importantísimo para el desarrollo de un proyecto que en ese momento teníamos encomendado, el primer gran proyecto de la empresa de consulting que yo había fundado. Allí se estaba decidiendo lo que iba a ser ese proyecto en el que llevamos ya 2 años trabajando aproximadamente. El contrato consistía en la gestión para una compañía cementera española de la apertura del mercado en los Estados Unidos. Aquello tuvo un trabajo extraordinario, tanto de carácter técnico como logístico, como de desarrollo, porque había que llevar el cemento hasta Nueva Orleans, subirlo durante 3.000 kilómetros por el río Mississippi casi hasta su origen. El precio del transporte interior no nos permitía desarrollar aquello, pero había descubierto que en ese lugar donde íbamos a instalar el terminal que recibiría el cemento español, estaban colocadas las grandes empresas del mundo, del sector del grano, proveedores de grano para todo el mundo. Cargill, Louis Dreyfus. Tuvimos esa cena tremenda porque yo esperaba de allí sacar o el éxito o el fracaso y salí desolado porque cometí uno de los errores más serios probablemente que he cometido en toda mi vida en la gestión de la negociación, que fue sacar a relucir durante la cena determinados aspectos que no tienen que aparecer nunca en una negociación empresarial, de carácter religioso, de carácter político. Yo había estado hablando en aquel momento pues, con ese desprendimiento mediterráneo del agradecimiento que tenía a los judíos, porque tuve la suerte en el año 72 de encontrar a un grupo de ellos que me estuvieron ayudando durante todo el resto hasta el día de hoy.
Sí, y hablé de ellos, lógicamente, con elogios. Cuando hablé de aquello, yo, analizando las caras, vi que había cometido un error gravísimo, por caras serias, caras sorprendidas, y terminé aquella cena, salí de allí absolutamente desolado. Al día siguiente volví a Madrid, el viaje fue horrible porque no pude, yo me duermo en cuanto entro en el avión, no pude dormir ni un segundo, me fui derecho a mi despacho y me encontré con la enorme sorpresa de un fax en el que me decían que habían decidido firmar el acuerdo. Aquello me llenó de confusión, pero también de alegría. Lo que había ocurrido, lo llamé por la tarde, fue sencillamente, les pedí que me explicaran por qué habían tomado aquella decisión. Dije, simplemente por algo que tú has dicho en la cena. Tú has hablado muy bien de los judíos. Y fulano y mengano, directores responsables de dos de aquellas compañías con las que tenía que transar, eran judíos. Pero eso no exime del patinazo tan enorme que di. Lo he llamado paradójico porque fue realmente una paradoja. Es algo que nunca debe ocurrir, pero que ocurre. Hay que estar siempre predispuestos para ello. A partir de ahí claro, las reflexiones fueron bastante simples. Tengo que continuar, lógicamente, por ese camino del aprendizaje diario, la humildad, el networking, pero además de todo eso, la discreción cuando estoy negociando. La siguiente y ya última, que me parece que es, por lo menos para mí ha sido fundamental, situaros en la sala de espera para acceder al avión que nos lleva a New York, en Ámsterdam, Schiphol, un 11 de septiembre de 2001. Nos dicen, nos transmiten por megafonía que hay una demora, con lo cual ya pues la gente estaba nerviosa, yo también, porque había quedado con dos personas en el aeropuerto en el John F. Kennedy en Nueva York, para no tener que ir a su oficina. Su oficina estaba en el World Trade Center, en las Torres Gemelas, y empecé a ponerme nervioso porque aquello ya me descoordinaba. Yo tenía que continuar después en un vuelo a Detroit desde Nueva York. Aquello me empezaba a poner el programa en apuros. Así que, a pesar de todo, bueno, pues uno está acostumbrado cuando está volando por el mundo a este tipo de cosas, pero a la hora aproximadamente nos confirmaron que el vuelo se había cancelado. Con lo cual, tengo aquí en el cerebro el fuck-up de un compañero de viaje que tenía al lado de Estados Unidos, porque aquello ya significaba un destrozo normal para cualquier aspecto. Pero claro, yo, en ese momento que todavía no sabía qué había ocurrido, me llamé a mi casa, llamé a mi oficina, me confirmaron lo que había ocurrido. Consecuentemente, yo ya me quedé, aquello ya empezó a sacarme de mis casillas, y entonces traté de encontrar a las dos personas con las que me tenía que reunir en el aeropuerto. No los encontraba, no los encontré, volví al hotel y a las 4 horas uno de ellos me llamó para decirme que su compañero, ellos eran mis colaboradores, en fin, soporte legal en las gestiones que estábamos haciendo en aquel momento en unas negociaciones importantes, había ido aquella mañana luctuosa al despacho a tomar la documentación con la que después íbamos a discutir en el aeropuerto. Se había quedado allí.
Perdonad que no se me pasará en la vida. Aquello fue un fracaso, fue un fuck up, el que oí a mi lado, y aquello fue un desastre, pero hasta de esas experiencias hay que sacar conclusiones positivas, porque aprendí ahí fundamentalmente algo formidable, que es que el éxito en cualquier actividad empresarial, si no va acompañado el éxito de la felicidad de cuantos están interviniendo en el desarrollo de ese proyecto, no tiene ningún significado. El dinero no sirve para nada, el dinero se pierde y se gana, pero la felicidad en el desarrollo de un proyecto, de cuantos lo integran, debe de ser algo imprescindible. La consecuencia inmediata fue, en mi vida, un giro radical. Yo hasta ese momento había estado trabajando con grandes compañías, en fin, y además con un éxito bastante serio después de tanto fracaso, y ahí decidí dedicarme por completo a los pequeños, que son, en definitiva, y cada vez lo serán más, la fuerza motriz de las economías en el mundo, la economía social, la economía de la colaboración. La potencia de los pequeños, juntos, bien conducidos, es imprescindible. Y a eso yo decidí dedicar toda mi vida, que naturalmente me lleva a la felicidad, con toda sinceridad. Yo terminaría aquí, y además vamos muy mal de tiempo, simplemente deciros en flash, algo que he aprendido para que os llevéis algo que, no, en fin, que os sirva para algo. En el momento en que emprendáis cualquier proyecto o vayáis a reemprender cualquier proyecto, yo he aprendido que hay que hacerse el planteamiento de tres cuestiones. La primera, ¿qué sé hacer? ¿Qué sé hacer? Mejor que nadie, o por lo menos de una manera diferente, de una manera, lógicamente, que sea distinta. La segunda es, donde voy a desarrollar mi proyecto, ¿a quién conozco? ¿Conozco a alguien? Si no conozco a nadie, tengo que conocer, porque yo solo no puedo. Y ahí me da igual ya el tamaño de la empresa, me da igual, pero sobre todo los pequeños, todos nosotros, tenemos que conocer a alguien donde vamos. Y la tercera, que no tiene nada que ver con lo que se plantea, lo que, en fin, los sistemas tradicionales, es decir, cuánto voy a ganar, proyecciones financieras, etc. No, algo mucho más sencillo. Yo sé lo que tengo, conozco mis recursos y tengo que decidir qué estoy dispuesto a perder para no quedarme absolutamente en la ruina. Si soy capaz de resolver esas tres preguntas, acto seguido, emprender la marcha, sin más remedio, ir adelante, no os paréis, no os detengáis, empezar. Vais a fracasar montones de veces, pero vais a aprender el camino. Si sois capaces de decidir adecuadamente en el momento crucial, que vais a encontrar muchos, tenéis la clave del éxito. Yo sigo emprendiendo, a pesar de, en fin, mis años. De hecho, estoy en proyectos donde intervienen maravillosos, donde intervienen gentes de mi edad, gran experiencia, con gente joven. Aquí hay alguno de mis colegas en el tema, está allí muy escondidito, una gran persona, Ángela Rivas. Ese es el camino, yo estoy en él. Y yo antes le decía a mi amigo Bere Casillas que me moriré así. En el año 72 yo di un salto mortal en una piscina que no sabía si tenía agua o no, porque estaba convencido de que la internacionalización, salir de las fronteras del lugar donde estaba, era el camino. Ahora estamos en el año 2016,
internacionalización ya está resuelta, ahora tenemos que salir del mundo en el que estamos, la aldea global, este mundo en el que nos encontramos. Yo estoy dispuesto para ello. Ahí me tenéis ya con la escafandra puesta, porque yo no pararé y seguiré hasta el infinito y más allá, como decía don Pedro I de Portugal, y luego va de la guía. Gracias. No sé si hay tiempo de preguntas. Tenemos muchas cosas que hacer, vamos un poco pillados, pero sí me gustaría que si tenéis alguna pregunta, yo tenía varias, me gustaría hacerle por lo menos una, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, por allí pasamos el micro. ¿Alguien tiene? Por allí. Oye, que si vosotros no tenéis prisa, aquí estamos. Pero vamos. Sobre la historia que has contado de los judíos. De los judíos. Sí. No cometiste ese error, ¿no? Me pregunto yo, desde la ignorancia, si hubieras hecho ese comentario y hubiera sentado mal o hubiera tumbado la negociación, ¿habría valido la pena negociar con gente que según qué criterios éticos no los cumple? Pues tengo que decir, aunque internamente aquello a mí me hubiera defraudado, no creo que por esos conceptos se puedan cambiar las historias, pero en ese momento yo tenía una responsabilidad muy seria, que era la de mis clientes, la compañía cementera que tenía que defender a toda costa. Y mi criterio personal no podía prevalecer en aquel momento. Yo me debía, lógicamente, a los que me habían contratado. Y sobre todo, probablemente, si a mí me hubieran dado una respuesta negativa de ese tipo, yo hubiera tenido la contrarrespuesta. Es decir, no se hubiera quedado así. Por supuesto, tengo mis criterios al respecto muy claros. A mí me parece que eso es una barbaridad, pero la realidad que debemos estar conscientes de ella, consecuentemente, es que en un momento determinado prima lo que estás haciendo, que es defender los intereses de tu cliente. Por consiguiente, yo personalmente no tendría yo capacidad, con la responsabilidad que acarreaba, para haber tomado ninguna decisión al respecto. Me hubiera tenido que aguantar. No sé si te respondo así convenientemente. Gracias. Y voy a hacer una y última. Pero me gustaría saber, has hablado de que... Quiero decir que después, en el networking y demás... Sí, luego está dispuesto. bueno, una sí que me gustaría saber. Como has hablado de que estás ayudando a los pequeños, y los pequeños no tenemos tantas posibilidades, ¿alguna recomendación especial o algún consejo que nos dieras a la hora de internacionalizar pues, un proyecto que nace hoy día pequeñito, ¿no? Y que todos sabemos que cada vez es más importante nacer global, ¿no? Sí. Bueno, ahí podría estar hablando otras 2 horas. En un minuto. Pero en un minuto. Simplemente, hoy, en la altura del año 2016, es decir, ya en la segunda decena anual del siglo XXI, el pensar que porque soy pequeño no puedo salir al exterior es absurdo. Sin duda de ninguna clase. Es decir, es más, en este momento la posibilidad que tienen los pequeños de salir al exterior es en muchos casos mayor que la que tienen los mayores. Yo en este momento estoy investigando algunas cosas que luego publico, naturalmente, hablando del paradigma actual de las empresas, de las grandes empresas. Ya la gran corporación cada vez existe menos, aunque parezca mentira. Ahora de lo que se trata es de coordinación, de colaboración entre muchos pequeñitos muy especializados, haciéndolo mejor que nadie, consiguiendo unas economías de escala extraordinarias. Y el pequeño tiene en este momento medios que antaño eran impensables de promocionarse en el exterior, casi desde su casa. Bueno, aquí seguramente vais a oír ejemplos muy significativos al respecto más tarde. Sin duda de ninguna clase. Los pequeños son los reyes de la economía, sin duda. Bueno, pues muchas gracias, Pedro, y un aplauso para él.
Digo que se ríe porque me ha visto así de fashion, con estas gafas tan chulas, ¿eh? Así que porque, bueno, una de las cosas que hoy hacen que también estemos aquí es, oye, porque tenemos la gente que nos ayuda, ¿no?